Vamos a hablar entonces de cuestiones que tienen que ver con la vida mundana, con el día a día, pero por ahí expresados de manera legal y también si tenemos dudas y consultas las vamos a poder evacuar. Vamos a hablar de las estafas telefónicas, cómo cuidarse, cómo actuar y demás, y por eso tenemos a nuestro querido doctor Rodrigo Galván de GPC Asesores Jurídicos presente. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Rodrigo. Juan. Un placer estar. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Te lo digo así. Un placer pasarlo acá, empezarlo acá. Qué lindo, qué lindo. Yo decía cosas mundanas, cosas de todos los días. Cada vez nos pasa más que nos mandan mensajes, llamadas de teléfono que no conocemos. Estafas telefónicas están al orden del día y cada vez son más hábiles, ¿no? Cada vez son más hábiles, perfeccionan los métodos para convencerte. Te digo que siempre ha sido muy frecuente en adultos mayores que caigan o estén más propensos a caer en este tipo de estafas. ¿Por qué? Porque les mandan un mensaje de texto, a veces un supuesto estudio de abogados, cobrándole una supuesta deuda. Y el mensaje viene armado con una urgencia de que si no respondes, no pagás ya, te van a embargar, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Bien. Entonces, el mensaje, digamos, la clave es un mensaje de una deuda o de algún reclamo y la sumatoria de una ejecución grave, de algo grave que va a pasar. Generalmente se manejan así. ¿Qué pasa? Pasa que hay diferentes situaciones, ¿no? Que pueden pasar. Hay muchos estudios que compran deuda, de entidades financieras y demás, que hay veces son deudas que realmente existen, que son legítimas, y hay muchas veces que no, que estamos hablando de estafas, o te inflan las liquidaciones. Suponete que debes 10 y te intiman por 100 o por 1000, entonces eso tampoco es válido. Hay mucha gente que tiene una pequeña deuda impaga, pero lo están intimando por esa deuda por 1000, elevada a la 10ª potencia, sin darle una liquidación con una base sólida. Es decir, identificar de dónde surge ese crédito, cuál es su causa, si esta acción está judicializada o no. En ese caso, un consejo, hablando de esto, es preguntar que si supuestamente esto está judicializado o está por pasar a un juzgado, que te indiquen quién es la carátula, si ya está judicializado, la carátula de la causa, el número de expediente y en qué juzgado radica, para que vos puedas acudir a un abogado. No pasemos por alto estos datos. Lo vamos a expresar bien para que la persona que está en su casa pueda tomar nota. Nos dicen que tenemos una deuda, uno obviamente se asusta, porque por ahí no... Yo creo que el común denominador de la gente no tiene normalmente deudas, o si las tiene, sabe que las tiene. Te alertan. Entonces, bueno, perfecto. Primero no demos datos nuestros. Eso es muy bueno lo que decís. Primero no dar datos, es más, yo recomiendo en realidad, si es por mensaje de texto, directamente no responder. No responder por más que la deuda exista y demás. No responder. No responder. No llaman. No damos datos. Siempre nos acordamos. Ustedes pregunten, ¿con quién quiere hablar? Con Pepe Honguito. Ok, perfecto. ¿Qué más necesita de Pepe Honguito? Y que ellos les den la información a ustedes. Ahora, ponele que dimos alguna información que avanza la conversación. Decía recién, doctor. Carátula. Si supuestamente la deuda ya está judicializada, si hay una causa realmente iniciada, porque muchas veces te amenazan con embargar. Uno tiene que saber que un embargo solo puede venir con la orden de un juez. No puede una persona... No es de porque sí. Exactamente. Para que te embarguen algo tiene que venir un mandamiento de embargo con el sello y la firma del juzgado. Es decir, que tiene que haber una causa previa iniciada que dé origen a ese embargo. Eso es muy importante, porque si no... Es una intimación extrajudicial que primero vos no sabés con quién estás hablando, si realmente es un abogado, eso también. Si te llaman supuestamente de un estudio jurídico, que se identifique qué abogado es, número de matrícula, domicilio. Datos súper importantes. Exactamente. Nombre, matrícula, domicilio. Dónde opera, a qué estudio pertenece. Realmente donde uno lo puede ubicar y saber que realmente está hablando con un abogado. Y como te digo, lo ideal con los mensajes de texto estos es no responder, porque son intimaciones extrajudiciales que no tienen ningún valor legal y tampoco surten el efecto de notificación judicial para nada. Eso solamente te puede llegar
mediante una cédula o un mandamiento de embargo firmado y sellado por un juzgado. O sea que si te dicen, mira, te vamos a embargar, ok, perfecto, dígame entonces, título de ¿cómo es el título? La carátula. Claro, la carátula, el número del expediente. El juzgado. El juzgado en que se encuentra, para que uno pueda defenderse. Claro. Para que uno pueda defenderse. Pero realmente por teléfono ¿Pueden llegar, pues esta es la pregunta que por ahí se está haciendo cualquier persona, ¿pueden llegar a embargarte así nomás? Tiene que venir, como te digo, si hay una deuda que realmente existe y está documentada, el acreedor la tiene que presentar ante un juzgado y solicitar que lo habiliten a realizar el embargo. Bien. Ahí el juez analiza si esa deuda realmente existe, está la documentación, saca un mandamiento de embargo, lo firma, lo sella, y eso es lo que te tienen que notificar a vos, y esos embargos te tienen que dar también 5 días hábiles para que vos puedas contestar o poner excepciones, defenderte, si tenés recibos de pago de esa deuda los puedas presentar y demás. Bien. Previos al embargo. ¿Qué pasa con que, por ejemplo, la otra vuelta, esto pasa muchísimo, por eso está el orden del día, la otra vuelta una persona que trabaja conmigo me dice, mire Juan, me llegó este mensaje que le estaban diciendo de una deuda, de una tarjeta. Sí. Digo, ¿vos tuviste esa tarjeta? Sí, la tuve, pero yo pagué todo, pero me están reclamando. ¿Y hace cuánto tiempo? Le pregunté yo. Esto fue hace como 7, 8 años. Y yo pagué, pero se ve que por ahí quedó un saldo, me dice esta persona, y ahora me lo están reclamando. ¿Es viable ese reclamo? ¿No es viable? Es muy buena la pregunta. Tenemos que saber que este tipo de deudas tienen un plazo de prescripción también. Bien. Son a los 5 años, Okay. Un plazo de prescripción. ¿Qué es lo que pasa comúnmente? Que a estas personas que les queda un remanente de deuda o la deuda completa, los incluyen en lo que se llama el veraz o en el registro de datos financieros y les figura esa deuda. Entonces, ellos después quieren acceder a un crédito o a una tarjeta de crédito y demás, y les figura esta deuda que les impide acceder al crédito o a situaciones financieras. Sí. Entonces, ahí hay procedimientos para pedir y solicitar al Banco Central y al banco que se comunica, supongamos que vos tenés una deuda en el Banco Santander, por decir un ejemplo. Por decir. Si esta deuda nosotros consideramos que es incorrecto que nos imputen, o que es una deuda que está prescripta, o que nosotros ya le hemos pagado, mediante una carta de documento nos podemos comunicar con ese banco y solicitarle que rectifique nuestros datos ante el Banco Central para que ya no figuremos en el veraz. Bien. Bueno, por eso es lo importante, yo siempre digo que cuando tenemos cualquiera de este tipo de situaciones, lo mejor, me pasa a mí en el día a día, por ahí tengo cualquier consulta, lo llamo al doctor y da fe de eso, por cosas de las más ambiguas posibles, pero poder consultar, poder acercarnos, ¿cuál es hoy la consulta más frecuente que les hacen ustedes en el estudio? Bueno, este tema del veraz pasa mucho a gente que ha tomado crédito o deuda, que como te digo, muchas veces erróneamente o no les computan los pagos. Bien. Y entonces les figura una deuda, pero ellos realmente pagaron. O es una deuda de hace 8, 9 años que les está figurando en el veraz. Son dos situaciones distintas, hay que analizar caso por caso, pero hay remedios. Esto se trata de los datos personales de uno son derechos constitucionales que uno tiene que reclamar para que no figuren datos incorrectos. Y pedir, como te digo, al banco originario con el que contrajimos esa deuda o la entidad con la que contrajimos la deuda que rectifique nuestros datos ante el Banco Central. Perfecto. Básicamente se trata de eso. Después hay otras cosas, como hacer una denuncia ante la Dirección de Defensa del Consumidor. También podemos llevar a un banco que nos esté imputando incorrectamente una deuda, lo podemos llevar ante la Dirección de Defensa del Consumidor cuando mandamos la carta de documento, mandamos la intimación y aún así el banco no rectifica nuestra información. Ahí el siguiente paso es ya preparar una denuncia e ir ante Defensa del Consumidor, donde nos van a fijar una audiencia con un abogado de ese banco, de esa entidad financiera, donde podamos realmente discutir cara a cara y llegar a un acuerdo o llegar a un tipo de solución a nuestro problema. Hablando de estafas telefónicas, lo primero que se me viene también a la mente es, más allá de que tenemos que hacer todo para prevenir la estafa, que es no dar nuestros datos, fundamentarnos de los datos, y la otra que es fundamental es obtener la mayor cantidad de información posible de lo que nos están reclamando. Exacto. Como para saber, después deducir si es real, si no es real. Bueno, ahora, ponele que sucede una estafa. Está pasando con Mercado Pago. Muchísimo. Muchísimo. Está pasando que se te meten, te piden el PIN, que no, con los WhatsApp, que te roban la identidad de WhatsApp.
¿Hay reclamo y forma de trabajar eso? ¿Cómo estamos legalmente en la actualidad con eso? Mira, la justicia está avanzando en eso, en los medios de prueba y en los medios electrónicos para solucionar este tipo de problemas. Obviamente siempre va detrás de que pasan los hechos, porque son hechos que van pasando, entonces se identifica a través de la justicia que pasa esto y se busca la manera de solucionarlo. Las recomendaciones que te puedo dar es, si notas que te pasó eso, que realmente te mandaron un link, ingresaste y te hackearon tu cuenta de Mercado Pago, alguna billetera virtual o tu WhatsApp, es rápidamente informar a todos tus bancos, dar de baja tus tarjetas. Bien. También a Mercado Pago informar que igual Mercado Pago tiene un sistema de detección y prevención que muchas veces solo la aplicación se da cuenta. Muy bien. Pero de todas maneras la recomendación es rápidamente avisar para que tu cuenta la suspendan, la den de baja, entonces no puedan realizar operaciones o realicen la menor cantidad de operaciones posible. Perfecto. Eso como lo que puede hacer la persona de momento inmediata. Y después hay medios de prueba electrónicos que uno puede llevarlo a la justicia. Lo que pasa es que el problema es identificar quién es la persona a la que vamos a demandar. Bien. Realmente, porque muchas veces son personas, o sea, no muchas veces, siempre, gente que no conocemos, gente que vive en otras provincias, que no tenemos un domicilio, no sabemos su nombre, no lo podemos identificar, entonces es muy difícil llevarlo. Están amparados por un anonimato, digamos. Al día de hoy sí, a menos que se lo identifique a través de las aplicaciones, de las plataformas, lo logren identificar, lo cual también es difícil al día de hoy. Y para uno, como sujeto, es mucho más difícil saber identificar, porque como te digo, son personas de otras provincias que no sabemos quiénes son, no le vemos la cara, no sabemos su nombre, sus datos y demás. Entonces, no tenemos nosotros muchos medios para identificarlos. A muchos les ha pasado también que los están llamando desde acá, número de San Juan, que los llaman por ahí de la cárcel, eso les ha pasado a muchos. También tengan mucho cuidado porque se hacen pasar por personal del gobierno, del Estado, y los hacen también caer en dar datos personales y demás que puede... El viejo cuento del tío, digamos. Sí, tengan cuidado con eso. Que se va actualizando y se va modernizando. Digamos, la base, pongamos como dos escenarios. Sí. La base, primero la prevención, prevenir. Sí. En el tema puntual de las deudas, ahí sí tenemos las herramientas para actuar. Ahí hay más herramientas, sí, que son... Como te digo, si nos imputan una deuda que no corresponde o nos incluyen en esto que es comúnmente el veraz o en Gnosis o en Gnosis, sistemas de datos personales, tenemos la opción, como te decía, de mandar una carta documento reclamando que nos rectifiquen nuestros datos, ¿bien? Y si no conseguimos una respuesta favorable o una solución mediante esta carta documento, nos queda de ahí el próximo paso es ir a defensa del consumidor y hacer una denuncia ante este organismo. Esto es un organismo administrativo. Después de eso ya la vía judicial de una demanda, si pasa a mayor. Perfecto. Si esta deuda es vieja, que te hago la última porque ya voló el tiempo, pero si esta deuda es vieja, se superó estos 5 años que decías vos, y ponele que es real la persona que te llama, ¿no? Y vos hablás y decís, bueno, vamos a ver cómo hacemos, cómo lo manejamos, ¿le volvés a activar el tiempo? Depende, ahí lo que te conviene hacer es realmente si vas a pagarla, hacer un convenio donde en ese convenio figure que estás liquidando y cancelando la deuda. Entonces con el recibo, esto ya, si bien, o sea, no es que lo volvés a activar porque la vas a cancelar en un solo acto. Bien, perfecto. Ahora, si lo vas a hacer en plazos, bueno, sí, obviamente ahí se interrumpe el plazo de prescripción. Perfecto. Bien, se interrumpe y vuelve a contar. Pero en esos casos te recomiendo hacer un convenio, hacerlo en un solo pago y que te dé un recibo cancelatorio o el mismo convenio sea cancelatorio. Perfecto. Bueno, hay un montón de preguntas más, como verán, hay un montón de aristas y posibilidades, por eso la idea de ir tirándole algunas preguntas al doctor es que vean que estas son las que me aparecen a mí, pero hay un montón de otras, así que todas esas consultas las pueden obviamente evacuar con GPC, Estudio Asesores Jurídicos, y van a tener la mejor respuesta. Muchas gracias, doctor. No, a ustedes, un placer, como siempre. Con ustedes, el doctor Rodrigo Galván. Nosotros vamos a continuar con el programa de esta manera.